A mediados de 1803, un marinero llamado Domingo León pidió a la justicia la reclusión de su esposa, María de los Dolores Acosta. El argumento era que ella se inclinaba a la libertad y que no se sometía a la autoridad del marido. El juez analizó el caso y decidió enviarla a la Casa de Ejercicios Espirituales para dedicarse a la oración. Lo que quizá Dolores no supiera era que de ese lugar no se podía salir. La Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires era una institución dedicada, entre otras cosas, a corregir la desobediencia femenina. A fines del periodo colonial, muchas mujeres de distinta condición social fueron encerradas acá por no ajustarse a las pautas de la dominación masculina. El sistema colonial garantizaba el dominio de los hombres sobre las mujeres en todas las clases sociales. De acuerdo al ideal patriarcal que imperaba en la época, proveniente de Europa, las mujeres debían estar confinadas en sus casas, el santuario del hogar, del que casi no debían salir. Su mundo tenía que ser el doméstico y su principal objetivo, ocuparse de la familia. Se las consideraba sin responsabilidad legal, tan incapaces como los niños. Si eran solteras, dependían de sus padres hasta los 25 años, mientras que las casadas debían respetar la autoridad total de sus maridos. Solo las solteras mayores de edad y las viudas tenían más autonomía, ya que no estaban sometidas directamente a la voluntad masculina. Los fundamentos del patriarcado hunden sus raíces en el fondo de los tiempos. No sabemos muy bien en qué momento surgió el sistema patriarcal, pero esencialmente el patriarcado implica una relación subordinada de las mujeres respecto de los varones, unas relaciones jerarquizadas por las que los hombres se han sentido a lo largo de los tiempos, aunque con algunas diferencias según épocas, los varones se han sentido superiores a las mujeres física, mental y moralmente. El patriarcado es un sistema que derivó en algunas consecuencias gravísimas, sobre todo, yo diría, en épocas más recientes. El patriarcado no ha sido idéntico a lo largo de los tiempos, pero todavía hoy, en nuestros días, se hace sentir. Hay jerarquías en las relaciones, subsiste la idea de que hay una superioridad, sobre todo para el ejercicio de las funciones públicas, y especialmente el siglo XIX marca de manera muy prominente un ejercicio mayor, yo diría hasta más eficaz, del sistema patriarcal, porque es un siglo de increíble conculcamiento de los derechos de las mujeres. Los varones, de alguna manera, enriquecieron, profundizaron e hicieron más sistémico el patriarcalismo. Entonces, sus razones se han, yo diría, perdido en alguna medida, pero subsisten porque todavía estamos
frente a sociedades inequívocamente poco iguales en las relaciones entre los géneros. La dominación patriarcal tenía un sostén importante en la solidaridad masculina, que atravesaba las diferencias sociales y raciales. Si un hombre tenía problemas para lograr que su esposa o su hija se ajustaran a lo que él quería, como le pasó al marinero León con su mujer Dolores Acosta, podía acudir a la justicia eclesiástica o a la justicia civil, que en esa época funcionaba en el cabildo, a pedir un correctivo. Los jueces, que siempre eran hombres, ordenaban a menudo la reclusión de las mujeres. Al igual que muchas otras mujeres, Dolores Acosta intentó escapar varias veces de la Santa Casa. Una sola vez logró fugarse, pero al poco tiempo fue detenida por el alguacil mayor, un miembro del cabildo que cumplía funciones de vigilancia, quien inmediatamente la volvió a encerrar bajo la acusación de que vivía con bastante escándalo. Además de las reclusiones, las mujeres podían sufrir maltratos físicos de parte de sus parejas. Que un hombre le pegara a su mujer, estuvieran legalmente casados o no, era algo tolerado, y solo los casos más violentos llegaban a la justicia. Otro ejemplo de agresión frecuente puede verse en este juicio de 1792, en el que el padre de una adolescente llamada Isabel Gallardo pidió el destierro de un peón, acusándolo de haber ingresado en su rancho cuando él no estaba, haber intentado abusar de su hija y, como ella se defendió, haberle cortado el pelo. El acusado admitió el hecho, pero dijo que lo realizó porque ellos tenían una relación y la había visto con otro. Más allá de los detalles del caso, lo importante es que cortarle el pelo a una mujer implicaba una acusación de inmoralidad. De hecho, durante el juicio, Isabel acudió con una mantilla que le tapaba esa falta. Su pelo, presentado como prueba, se conserva en el expediente de 1792. En general, los jueces protegían a quienes castigaban a sus mujeres por lo que llamaban mala conducta. La atención la ponían en el comportamiento de las víctimas, a las que siempre veían como sospechosas. Incluso un esclavo, que ocupaba el lugar más bajo de la pirámide social, tenía derecho a golpear a su mujer, aun si ella pertenecía a otro amo. Las mujeres que eran abusadas sexualmente no podían esperar mucho de los jueces, que desconfiaban de ellas y de sus actitudes, particularmente si vivían solas. Los castigos a los culpables, cuando existían, no eran tan duros. Un violador podía ser desterrado por un tiempo a un lugar cercano o, más raramente,
recibir algunos latigazos. Las penas más severas eran para los violadores de niñas, y la condena más extrema de la época virreinal en la capital fue de 150 azotes, casi equivalentes a una pena de muerte, dados al violador de un joven, porque la sodomía se consideraba un delito aberrante. Cuando la que sufría un ultraje era una mujer casada, fuera un abuso o un insulto que vulneraba su virtud pública, era el marido quien presentaba la cuestión ante la justicia si es que no tomaba revancha directamente. En esos casos, los jueces daban más importancia a lo ocurrido, porque estaba en juego el honor del hombre. El honor masculino era un componente crucial de la cultura popular. Implicaba actuar frente a un insulto u otra afrenta, a riesgo de quedar desacreditado. A la vez, el honor de los hombres dependía de la reputación moral y el comportamiento sexual de sus parejas, madres, hermanas e hijas. Por eso, el control sobre las acciones de las mujeres era para ellos central. En la sociedad colonial, el honor reflejaba y legitimaba las jerarquías sociales y raciales y tenía diferentes sentidos. Para la élite, los pilares más importantes eran la limpieza de sangre, la legitimidad del nacimiento y el grado de riqueza, poder o estatus de la familia. También era importante mantener una reputación intachable en lo que tenía que ver con la conducta. Basándose en estos pilares, los miembros de la élite consideraban que el honor era un patrimonio exclusivo y pretendían dejar fuera al resto de la sociedad. Pero existía paralelamente un sentido del honor para los sectores medios y populares que no se vinculaba con el estatus, pero que sí se vinculaba con la conducta virtuosa. En este sentido, para los hombres era fundamental mantener una reputación vinculada a algunos valores como la honestidad, la lealtad, la solvencia, la virilidad, el coraje, la valentía y la capacidad de controlar las conductas de las mujeres a su cargo. Mientras que para las mujeres lo más importante era mantener una reputación vinculada al recato sexual, que descansaba en la virginidad, la fidelidad y la castidad. El honor nunca era simplemente autoproclamado, sino que el reconocimiento como personas de honor, es decir, hombres o mujeres de honor, dependía de la valoración que hiciera el entorno. En definitiva, el entorno social de referencia, el barrio o el vecindario, cumplía un papel fundamental consagrando estas identidades y esgrimiendo una opinión acerca de la reputación de los individuos, o lo que en la época se denominaba la pública voz y fama de los distintos sujetos involucrados en diferentes procesos judiciales o conflictos donde el vecindario cumplía un papel importante porque intervenían como testigos. A los ojos de las clases altas, las mujeres de origen popular eran las que menos se ajustaban al modelo patriarcal. Manejaban un estereotipo sobre ellas, que vivían en desorden, que su moral era dudosa y que su comportamiento sexual solía ser ligero. Desde esa perspectiva, las mujeres populares no podían alcanzar la honra de quienes integraban la élite. Las mujeres del bajo pueblo, a diferencia de las de alta sociedad, tenían que trabajar para vivir, lo cual en ciudades como Buenos Aires no se ajustaba al ideal patriarcal de que pasaran todo el día en sus casas. Las criadas trabajaban en residencias ajenas en las que a menudo vivían, mientras que las lavanderas, planchadoras, jornaleras, vendedoras ambulantes, prostitutas, mendigas y mujeres sin una ocupación fija se movían por las plazas, las iglesias, las calles y los mercados. A su modo, escapaban del encierro buscado. Entre los campesinos era común que el cultivo de la tierra y la jefatura de los hogares quedaran a cargo de las mujeres, debido a que muchos hombres se ausentaban durante periodos prolongados, porque eran enviados a la frontera, porque tenían que ir a trabajar lejos
o también porque abandonaban a sus familias. En algunos lugares, como Santiago del Estero o Cuyo, la cantidad de ranchos conducidos por mujeres era enorme. La mayor parte de la producción textil estaba en manos femeninas. Hilaban y tejían ponchos, frazadas y otras prendas de lana y algodón. Después pasaban por ahí comerciantes que les compraban la producción a precios bajos. En el mundo rural, entonces, las mujeres vivían más ajustadas al ideal masculino de permanencia en el hogar, pero con protagonismo económico. En el Cabildo de Buenos Aires, que era el encargado de administrar justicia, existía la figura del defensor de pobres, que representaba a las mujeres plebeyas que acusaban directamente a los hombres. El sistema judicial colonial le permitía a mujeres y hombres de los sectores más desprotegidos establecer pleitos contra cualquier miembro de la sociedad, y tanto los indígenas como los esclavos y otros miembros de las clases populares aprendieron a utilizarlo y a luchar de ese modo por sus intereses. Los que impartían justicia pertenecían en general a las clases altas y las arbitrariedades eran corrientes. Pero algunas veces los jueces fallaban a favor de los más débiles en un litigio. De este modo, la justicia funcionó como uno de los principales elementos de cohesión social y de legitimidad del sistema colonial. Algunas mujeres se presentaban ante la justicia para denunciar a hombres. Al hacerlo, se corrían del lugar de total pasividad que se esperaba de ellas. Algunas de las demandas más corrientes que llevaban a las mujeres a pleitos con hombres eran contra los padres de sus hijos, fueran sus maridos legales o no, con el objetivo de que las proveyeran de alimentos para los niños. Otro motivo habitual de concurrencia femenina a la justicia era intentar recuperar la tenencia de sus hijos cuando los habían entregado en tutelaje a gente de mayores recursos. Para lograr la devolución, decían que ahora habían superado la situación de indigencia que en su momento las había obligado a entregar al chico, y muchas veces acusaban a los tutores de haberlo maltratado. Si se probaba que el niño no había sido bien cuidado, las querellantes solían ganar la causa. Otra de las acciones judiciales en las que se veían involucradas las mujeres era plantear un juicio de disenso cuando los padres se oponían a la celebración de un matrimonio por considerarlo inadecuado o inconveniente. El origen de este tipo de pleitos judiciales deriva de una real pragmática sobre matrimonios que había dictado Carlos III en 1776, y se había trasladado a América 2 años después, que establecía por primera vez el requisito del consentimiento paterno para el matrimonio de los hijos menores de edad, inicialmente menores de 25 años. Y habilitaba, a su vez, un recurso para los hijos que consideraran que la oposición paterna era irracional o infundada, y era plantear un juicio de disenso. El estudio de estos juicios de disenso permite ver cuáles eran las razones aducidas por los padres para intentar impedir un matrimonio por la notoria desigualdad entre los novios, que era la expresión que se utilizaba en la época. Y estos motivos eran motivos raciales, por la desigualdad racial, sociales o económicos vinculados a las diferencias en el estatus y en la posición de las familias o en la ilegitimidad de alguno de los contrayentes, y también se utilizaba la expresión de la desigualdad moral para referirse a la falta de recato sexual femenino o al juego, la vagancia o la deshonestidad masculina. Pero un tipo de pleitos que era mucho más frecuente que el de los juicios de disenso era iniciar una querella judicial por injurias. Y aquí se ve de manera muy contundente la importancia que tenía el honor para los distintos sectores sociales, porque mujeres de los sectores medios y populares también iniciaron querellas por injurias para defenderse de las injurias verbales o reales. Y dentro de las injurias verbales, el lugar relevante lo ocupaba el insulto sexual. Si para los hombres el insulto más importante era denominarlos ladrón, pícaro o mulato, para las mujeres el insulto determinante era llamarlas putas, puta o expresiones similares. Y en menor medida, también se las denominaba mulatas, cholas o ladronas.
A pesar del peso del patriarcado, la realidad de las mujeres populares no se ajustaba al modelo. Se suponía que debían casarse, pero muchas vivían en uniones de hecho. Se pretendía que estuvieran encerradas en sus hogares, pero era común que se movieran por ámbitos públicos. Se planteaba que debían depender siempre de los hombres, pero había numerosas familias encabezadas por mujeres solas. Se las pensaba como menores de edad, sin capacidad de acción, pero acudían a la justicia para luchar por lo suyo. La sociedad de los patriarcas tenía grietas. La sociedad colonial, en las tierras que hoy integran nuestro país, garantizaba el predominio masculino. Eso hacía que las mujeres de las clases populares, sujetas a sus padres, maridos o autoridades, ocuparan el lugar más bajo de la pirámide social. Muchas cosas se han transformado en las clases populares de la Argentina desde entonces, pero el lugar subordinado de la mujer respecto del hombre fue y es una de las que más cuesta cambiar.